Les invito a que abran sus Biblias en la página amarilla. Tal vez ya usted me haya abierto los ojos y se pregunte, ¿la página amarilla? ¿Acaso la Biblia tiene eslogan de directorio telefónico? Por supuesto que no. Sin embargo, algunos le han llamado al Salmo 91 la página amarilla. La verdad nunca lo había mirado así, pero sí, lamentablemente es una realidad. En muchas casas se tiene una Biblia, pero no para ser leída y meditada, sino que se ha usado como un amuleto y por eso se hallan abiertas en uno de los salmos más famosos, el Salmo 91, como si esta parte de la escritura fuera un talismán de la buena suerte, lo cual es algo contrario al mensaje bíblico. La Biblia es la palabra de Dios, que nos comunica quién es Dios, sus atributos y cómo Él quiere que yo me relacione con Él. También hace un diagnóstico de mi condición humana. Por eso creo que en estos tiempos es pertinente dar un comentario del Salmo 91. Espero que le ayude en su anhelo sincero de vivir bajo la protección de Dios. Por favor, abran sus Biblias en el Salmo 91. Yo voy a estar leyéndola desde la Reina Valera. Salmo 91. Bueno, espero que ya todos la hayan encontrado. Salmo 91. Voy a estar leyendo entonces desde la Reina Valera. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Sin duda el Salmo en una primera lectura nos evoca sentimientos de esperanza, de alegría. Bueno, eso es parte de los salmos, evocarnos nuestros sentimientos y llegar confiados al Señor. Quisiera que este salmo lo dividiéramos en tres partes. La primera parte la he titulado Dios es un refugio constante. Va a ser del verso 1 al 2. La segunda parte, Dios es un refugio providencial en medio del temor, del verso 3 al 6. Y por último, Dios es un refugio para los justos, versos 7 al 16. Iniciemos con el número 1. Dios es un refugio constante, verso 1 al 2. La persona que confía en Dios es la que vive cerca de Él. El título Altísimo enfatiza la majestad de Dios. El verso 1. Él es omnipotente, el todopoderoso. Los dos términos hablan de Dios como una majestad semejante a una montaña, en cuya presencia hay un lugar secreto, una sombra.
esperanza mía y castillo mío. Dos imágenes que requieren siempre en esos momentos de incertidumbre. El salmista nos invita a tener esperanza, esperanza en el Señor. Es como la luz al final del túnel. Pensando en luz, ¿no? Jesús nos recuerda que Él es la luz. Otra figura que se presenta es la figura de un animal que ha caído en la trampa de un cazador, donde pareciera que ya no hay nada más, sino esperar la muerte segura. Pero no, aparece el Señor, librando al indefenso, al que reconoce su debilidad. Y es ahí que lo libra. Otra figura que usa el salmista es el de la de un castillo. Estas edificaciones, uno se imagina el castillo y se va a esos lugares, a esas películas, esas edificaciones fuertes. Imagínese, qué mejor lugar para tener esperanza en medio de la tempestad, en medio de la persecución. Llegar a una fortaleza hecha de roca, un castillo. Jesús es la roca. Él te espera con las puertas abiertas para que te refugies en Él. ¿Jesús es tu refugio? La segunda parte del Salmo la podemos describir como Dios es un refugio providencial en medio del terror, versos 4 al 6. El temor que se desata por estos días no solo llega en la noche, no, también llega en el día, ¿no? En los versículos 5 y 6 hay una secuencia alternativa: nocturno, día, oscuridad, día. Dios protege a los suyos todo el tiempo contra toda tentación y ataque del maligno. No hay nada peor que una peste o plaga para la cual no se conozca cura. Pero para Dios sí hay cura y hay protección. El peor mal que vive la humanidad en estos días no es el COVID-19, no, es el pecado que nos aleja de vivir en plenitud con nuestro Creador. Jesús viene a nuestro encuentro, como lo hizo con Tomás, en medio de nuestra incredulidad, y nos invita a tocarle y verle sus heridas por causa de nuestra rebelión, de nuestra incredulidad. Pero es ahí cuando lo vemos y podemos, al igual que Tomás, escuchar su voz, esa voz de Jesús que nos dice: cree, no seas ya más incrédulo. Posterior a esto, Tomás solo pudo decir y exclamar: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo a Tomás: tú crees porque me has visto. Y ojo con lo que sigue el texto en Juan diciendo, ¿no? Bendito los que creen sin verme. ¿Anhelas ser bienaventurado? Entonces cree en el Señor Jesús. Pídele a Él que anhelas creer en Él. Creer en Él implica un compromiso más fuerte. Dice Santiago que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿qué es creer? ¿Qué es creer para ti? El Salmo también tiene figuras de ternura, como la protección bajo sus alas. Se nos presenta a Dios como un ave que protege a sus huevos del acecho del frío, de los depredadores. Su palabra y sus promesas son nuestro escudo y protección, sus alas de abrigo. Ir al refugio del Señor, confiar y estar tranquilo a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vemos, es poner nuestra mirada en Él todo el tiempo. Hebreos nos recuerda poner puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Eso implica creer en Jesús, poner los ojos en Él, la mirada en Él. No importa las circunstancias que estés pasando por este momento. Él te invita y nos invita a poner los ojos en Él. Y claro, todos hemos tenido momentos difíciles donde clamamos, tal vez no lo vemos. No sé cuánto tiempo lleves clamando por algo.
Cuando uno estudia las palabras de Jesús, de palabras del Señor en su escritura, en la Biblia, ve muchas personas rogando y pareciera que esas oraciones no fueran contestadas, pero siguen orando porque creen, porque ven a Jesús. Mi invitación es que sigas clamando al Señor. Si uno recorre los salmos va a ver y va a encontrarse que muchos de los salmos es un clamor, Señor, ruegan. Parece que Dios no los escuchará, pero ruegan porque sabe que Dios los escucha. Creer es dar un salto, ese salto de fe. Y yo te invito a que esta noche tengas un compromiso con el Señor y des el salto de fe. Entregues a tu familia, entregues a todo aquello que tal vez te preocupa, que tú anhelas por protección. Tú no los vas a poder proteger siempre, pero el Señor ha prometido y nos muestra esa figura muy hermosa, ¿no? Como unas alas, como esa gallinita empollando su huevo y cuidándolo. Ese es el Señor, un refugio seguro. Como tercer punto, tercera parte, ya la última parte, tenemos es Dios es un refugio para los justos, del verso 7 al 16. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas, es decir, no importa tu raza, nacionalidad ni clase social. Él es misericordioso para con todos los que le claman, los que le buscan como refugio de manera sincera. Al Señor no podemos mostrar nuestras fachadas. Ante el Señor todas nuestras fachadas se caen. Según el verso 8, también los justos verán la realidad del juicio sobre los impíos. Esta imagen, quiero que presten mucha atención porque esta imagen de los impíos es poco analizada por aquellos que tienen el salmo en casa como símbolo de protección o amuleto. Si analizamos el verso número 8, nos lleva a concluir que aquellos que no se someten al gobierno del Señor, los que no creen en su nombre, los necios, son los que recibirán un castigo. Ahora, usted tal vez diga en su corazón, yo no le hago daño a nadie, trato de hacer el bien a los que me rodean, y eso está bien. Sin embargo, el mensaje de Dios es que el ser humano, en su anhelo de hacerse sabio, se ha hecho necio, negando la necesidad de su creador. Qué ingenuo, ¿cierto? La Escritura dice que el único camino de reconciliación con el Todopoderoso para dejar de ser necios e injustos es por medio de Jesucristo, su único Hijo. Todos somos necios e injustos a los ojos de Dios por nuestros pecados. Sin embargo, el Señor ya nos proveyó la cura y es Jesús. La Biblia dice que no hay otro mediador entre los hombres y Dios, sino Jesús. ¿Conoces a Jesús? Esta pregunta debe invitarnos a reflexionar, porque conocer a Jesús, si nosotros recordamos el texto en Mateo, y dirá, aquel día, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice milagros. ¿Qué les dirá el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El Salmo se nos presenta como la medicina al enfermo, pero el enfermo que va al médico es porque cree que el médico tiene la cura a sus males. Sin embargo, el paciente decide confiar en el diagnóstico del médico y seguir sus recomendaciones. Pero lamentablemente hay muchos que deciden no seguir sus recomendaciones y los resultados pueden llegar a ser fatales. Es más, hay aún personas que se autodiagnostican y automedican, y como ya sabemos esto es aún más peligroso. De la misma manera sucede a quienes se acercan a la palabra de Dios, en este caso al Salmo 91, y no comprenden que el diagnóstico es que si no se acercan al Señor, como ese médico, siguiendo sus órdenes, sus instrucciones, no van a tener protección. Ahora, si te acercas al Señor y ves el diagnóstico y conoces la necesidad de protección,
He ahí donde este salmo de hagamos cobra vida, ¿no? Para nosotros. Entonces tal vez surge una pregunta. Bueno, ¿de qué debo protegerme? Debes protegerme de algo que aunque no ves, como el COVID-19, es real. En pasados días veíamos, tal vez hace un mes, veíamos algunos memes sobre el COVID-19, ¿no? Veíamos cómo se hacían burlas en internet. Pero hoy cada vez que se hace más real, han cesado las burlas, ¿no? Porque es algo que no se veía, no se creía que iba a suceder. Bueno, déjame decirte que algo similar va a suceder para aquellas personas que no han creído en el Señor y que se han burlado. Y es el día de la ira de Dios. Para aquellos que aunque se les habla del mensaje de Jesús, deciden mirar a otro lado, y no prestar atención a la voz de Dios, déjame decirte que esto de la ira de Dios es algo muy, muy serio. La condición para recibir las promesas del Salmo está dada en el versículo 9. Si haces el Señor tu refugio, es decir, que debemos someternos al señorío de aquel que abre las puertas del castillo para nuestra protección. Un ejemplo que nos ayudará a entender esto es el siguiente. Imagínese que alguien llega a su casa para que usted, como anfitrión, como el dueño de la casa, lo proteja. ¿Quién pone las condiciones? ¿Usted o el que llega a su hogar? Sin duda usted, el dueño de casa, impone las reglas. De la misma manera, si buscamos refugio en el Señor, no debemos someternos a nuestra voluntad, sino someternos a su voluntad. Es una voluntad no obligada, sino por amor, por convicción. La mejor forma de demostrar que amamos a Jesús es cumpliendo sus mandamientos. Jesús le dijo a sus discípulos, si me amas, cumple mis mandamientos. Los versos 11 y 12 presentan una enseñanza importante, que Dios envía ángeles para cuidar a sus hijos. Un ángel se puede traducir también como mensajero. Tal vez tú puedas ser un ángel en estos tiempos, alzando la mirada y viendo que hay personas que tienen más necesidad que tú. Tal vez con acciones sencillas podemos aportar a otros. Ora al Señor y dile a Él que te guíe. ¿A quién, Señor, quieres que sirva con una ayuda? Puede ser alimentos, puede ser una llamada, puede ser una oración. No sé cómo el Señor te use como ángel suyo en estos momentos. Mateo 25 nos habla de la segunda venida de Jesús y nos dice la importancia de ayudar a otros. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pablo nos dice en Gálatas 6, 9 al 10, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hermanos, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. El Salmo 91 es tan famoso que aún el diablo lo ha usado y lo citó al momento de tentar a Jesús. El Evangelio de Lucas en el capítulo 4 narra que fue cuando el diablo llevó a Jesús a lo más alto del templo. Le citó parte del Salmo 91, los versos 11 y 12. La pregunta con que inicia es, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles
que te protejan y te guarden. Y te sostendrá con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La respuesta de Jesús no niega el valor de la promesa del Salmo 91, más bien nos enseña que no podemos usar las promesas de manera que choquen con otros mandamientos de Dios. Además, el énfasis que busca el diablo es probarlo, tentarlo, mientras que el enfoque de Jesús es una confianza plena a la voluntad del Padre. Jesús no tiene que probar que es el Hijo de Dios, Él es el Hijo de Dios. Esto sin duda nos ayuda a entender que los que creemos en el Señor como nuestro refugio, no estamos llamados a ser tentadores del Señor, al no ser prevenidos, en especial en estos tiempos del coronavirus. No debemos ser insensatos, necios, sino sabios, y tomar las medidas sanitarias que sugieren los científicos. Ahora bien, tampoco debemos caer en la paranoia ni en el estrés. En la Biblia hay promesas y principios, mandatos que son verdaderos, pero que tienen excepciones. El Señor ordena a estar sujetos a funcionarios del gobierno, esto como un ejemplo, ¿no? Sin embargo, aún esto tiene excepciones en la Biblia. Ejemplo, cuando Juan y Pedro son llevados al concilio, que era como decir la autoridad religiosa de Israel, y los llevan por estar predicando de Jesús. Eso lo puedes leer en Hechos 4. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron: ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 al 20. Tal vez en algún momento necesitamos oponernos a las órdenes de los gobiernos, cuando estos claramente están en contra de la voluntad de Dios. Del mismo modo, la Biblia es clara que Dios cuida de nosotros, como dice el Salmo 91. Él puede intervenir milagrosamente y librarnos. De hecho, ordena a sus ángeles que nos guarden. En el versículo 11, ¿no? Eso siempre es cierto. Él puede evitar que no nos aplaste el pie contra una piedra. Un tercio del libro de los Salmos son lamentaciones, donde las personas justas sufren lo que el mundo considera como desgracias, pero es en esas desgracias, en esos momentos difíciles, que Dios aparece para ayudarles. No podemos conocer a Dios como sanador, sino en la enfermedad. No podemos conocer a Dios como el proveedor, sino en la escasez. El Salmo 91 enseña que Dios cuida de nosotros. Ese es un principio absoluto. Sin embargo, a la luz de toda la Escritura, vemos que los siervos del Señor sufrieron. Basta con leer el libro de Job, un hombre justo que llegó a vivir toda clase de males, pérdida de sus hijos, pérdida de sus riquezas. Pero al final, el Señor le recompensa, no solo con restaurar sus bienes y una nueva familia, no, sino que lo recompensa en que Él lo va a conocer. Job va a conocer al Todopoderoso. Y ahí es donde esas palabras maravillosas nos animan en momentos difíciles. Dice Job en el capítulo 42, verso 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué alegría que en medio de las dificultades podamos ver al Señor. Muchos en este tiempo he escuchado testimonios de muchas personas que han venido padeciendo el tema del COVID-19, y ha sido en esos momentos que una vez más personas han regresado al Señor. Personas que tal vez se han alejado del Señor se han unido a estas palabras de Job.
en estos momentos. Y no solamente con el COVID-19, muchos de nosotros nos habíamos apartado del Señor, pero el Señor a partir de algún momento vuelve y nos llama y utiliza eso que es algo malo, lo encamina para bien, para que nosotros podamos unirnos a la voz de Job y decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo con muchos de los seguidores de Jesús. ¿Acaso ellos no conocían el Salmo 91? Claro que sí, pero aún así vivieron en la cárcel, fueron apedreados, sintieron el abandono, pero aún en esos momentos se mantuvieron firmes a su fe en el Señor y se unieron a la voz del salmista del Salmo 91, porque entendieron que la promesa es para los que creen en Cristo, no solo como Salvador, sino también como Señor, y descansaron en recordar los últimos dos versos, verso 15-16. Me invocarán y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Todos pasamos momentos difíciles en la vida. Sin embargo, no todas las personas son bienaventuradas en esos instantes, sino solo las que aún en medio de estos problemas, dificultades, hallan refugio bajo la sombra del Altísimo, porque entendieron que somos solo peregrinos por este mundo y reconocieron que Jesús es el camino, la verdad y la vida para la eternidad. En medio de la confusión de este tiempo, no sigamos usando el Salmo 91 como amuleto, que no sea más la página amarilla, que en este tiempo la palabra de Dios sea tu refugio. Tómate unos instantes, tómate unos momentos y ora en silencio ahí al Señor. Permítele que Él llegue a tu vida. Permítele que en estos momentos el Señor te consuele, que en estos momentos el Señor nos consuele, que en este momento el Señor también nos edifique y que aquellas cosas que el Señor hoy en esta noche nos haya exhortado, que podamos aprender, que podamos vivir este Salmo 91 entendiendo que el Señor nos invita a estar seguros es en Él, sin importar las circunstancias que nos rodean. Oremos al Señor, oremos y que esta palabra de Dios la podamos atesorar en lo profundo de nuestro corazón y que la podamos compartir, que esta palabra de Dios avive nuestros corazones, porque el Señor es nuestro refugio. No importa el momento que estemos pasando hoy, tal vez sea un momento de alegría, pero también puede ser un momento de tristeza, ¿no? En la soledad, en la enfermedad, tal vez en el temor. El Señor sigue siendo refugio eterno. Refúgiate en el Señor. En los momentos difíciles es cuando los ídolos nos han abandonado. Es cuando vemos que el trabajo, cuando las personas, tal vez los recursos, han sido los que nos dan confianza y cuando se extinguen, cuando se van, nos damos cuenta que no son seguros. Por eso la necesidad de que pongamos nuestros ojos en Dios. Porque todo aquello que le ha quitado el primer lugar son ídolos a nuestros corazones. Pero Él es el Señor. Oremos. Señor y Padre de la gloria, yo te doy muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra penetra lo más profundo de nuestro corazón. Señor, sé que en esta noche has hablado a muchos de nosotros. Nos has exhortado, nos has consolado y también nos has edificado. Señor, yo anhelo que cada uno de nosotros podamos ver la necesidad de todos los días y refugiarnos en tus alas
refugiarnos en la roca fuerte de nuestro Señor Jesucristo, que podamos descansar, que podamos, Señor, no seguir viendo esa página amarilla como un amuleto de suerte, sino recordemos que es tu palabra para ser meditada. Tu palabra nos trae aliento, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos tantos hombres de fe, como nos lo recuerda en Hebreos 11. Todos estos hombres, Señor, que tuvieron fe en ti, Señor. Y tú hoy nos invitas no a poner los ojos en estos hombres de fe, no, sino a poner los ojos en el Señor Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias, Señor, porque nos invitas a ir a tus pies, tal vez a llorar, Señor, pero porque sabemos que tú nos abrazarás y nos proteges, nos consuelas, Señor. Gracias porque nos permites llegar a tu trono de la gracia, Señor. Gracias, oh Dios, por las familias, Señor, que hoy se reúnen. Gracias por las personas que en este momento, Señor, claman a ti por sanidad. Yo te ruego, Señor, que en medio de las dificultades tú traigas sanidad, tú traigas tu protección, Señor, tú traigas provisión, Señor. Si nos estás moviendo nuestro corazón a dar a otro, Señor, que no seamos ajenos al dolor de otros y podamos compartir, podamos dar, Señor. Más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de tanto caos, nosotros estamos en un lugar seguro. Estamos en tus manos, Señor. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo. El Señor nos continúe guiando y permitiendo crecer en la fe de Él, permitiendo que estos tiempos sean de un momento de buscar refugio en Él. Que Dios les continúe bendiciendo. Hasta pronto.